Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a The Fit Crew. Aquí Jorge. Quise tomar el tiempo de hacer un pequeño episodio adicional a la primera bienvenida y eh, mensaje del primer episodio para comentar un poquito quién soy y de qué se trata este podcast, qué contenido es el que quisiera que hubiera aquí. Bueno, pues soy una persona más que ha tratado de mantenerse saludable, que ha tratado de mantenerse en forma. Por muchos años ya tengo esta inquietud de este ambiente que es el mundo del fitness, digamos. Brevemente empecé en todo esto a los 16, 17 años. Mis papás querían que hiciera ejercicio, entonces mi papá, no por iniciativa propia, pero yo creo que más bien como para encauzarme a que hiciera algo de ejercicio, nos inscribió a ambos a un gimnasio eh, muy cerca de donde vivíamos, un gimnasio sencillo, eh, como los gimnasios que hay en muchas colonias en México, con aparatos algo viejitos, tal vez, con el clásico instructor que te lo encontrabas comiendo una torta afuera del gimnasio y en realidad no es que estuviera tampoco en forma física tan impresionante, pero sí puedo decir que ese instructor tuve la fortuna de que me tocara como primer instructor porque a pesar de que pues a lo mejor muchos de los consejos que daba en cuanto a alimentación no eran los mejores, en la parte del entrenamiento pues fue donde empecé a aprender, donde empecé a saber más o menos cómo era ese ambiente, una rutina, eh, todo eso, ¿no? La verdad es que desde un principio me gustó mucho esa actividad y pues sí puedo decir que a lo largo de los años sigue siendo algo que disfruto mucho, que me relaja mucho, que obviamente me ayuda mucho con el tema de salud y con el tema de verse bien. Como muchos, eh, siempre como chavo de esas edades, pues la adolescencia te hace estar siempre como compitiendo y queriendo ser el más fuerte o el que corre más rápido, cosas simples de la vida a esas edades, ¿no? Entonces, pues empecé a ver que tenía mucha fuerza. En realidad, yo no lo sentía así y pues algunos compañeros me lo decían. Estuve un par de años entrenando fútbol americano y pues dentro de los entrenamientos y ejercicios de acondicionamiento y fuerza, pues como que se me facilitaba un poco ese tema de la fuerza, ¿no? Entonces, eh, tuve que salir de esa actividad porque me empezó a ir muy mal en la escuela, pero como ya comentaba, mis padres querían que hiciera algo, ¿no? Fui muy gordito de niño, de más chico que esas edades que comento. Entonces, yo creo que pues era lo que no querían mis padres, que siguiera gordito, ¿no? Entonces, pues empecé a esas edades y en ese gimnasio que ya comenté, estuve varios años. Todavía me acuerdo del nombre del instructor, se llamaba o se llama Pablo.
y me gustaba mucho cómo entrenaba a la gente. Era, sí, a lo mejor como muchos instructores en cualquier gimnasio y hasta la fecha, ojo alegre y pues siempre a lo mejor poniéndole más atención a la chava guapa del gimnasio, pero en realidad sí se tomaba el tiempo de estar viendo qué hacía cada persona que estaba entrenando, ¿no? Entonces, sí puedo decir que me impulsaba, me motivaba, me corregía. Espalda recta, más lento, menos peso, más peso, ¿por qué no viniste? Cosas que a veces pueden parecer bastante simples, muy sencillas, pero que siempre ayudan. Eh, Siempre es bueno, a lo mejor sobre todo cuando uno va iniciando en ese tema del gym, tener a alguien que te acompañe y que si te da a ti flojera ir, pues a lo mejor puedes acudir a esta persona y malo cuando ambos tienen flojera el mismo día y a lo mejor terminan no yendo a entrenar, pero más adelante sí recuerdo que uno de mis compañeros de la prepa era mi compañero también para ir al gimnasio y pues nos servía mucho eso también de irnos apoyando, impulsando uno a otro. Y ya más adelante, pues habiéndole agarrado el gusto y un poco también sabiendo cómo entrenar y qué hacer en términos generales y simples y como principiante, pues ya puedo decir que a veces yo solo podía ir al gimnasio y sin ningún problema entrenar y quitarme un poquito la flojera, ¿no? Sí puedo decir que yo creo que de igual forma como mucha gente, nadie nace sabiendo, entonces la regué mucho. En aquel entonces, pues mi capital era poco y pues empezaba con lo que podía ir ahorrando a comprarme mi proteína o de repente aminoácidos, cosas por el estilo que a lo mejor yo ni sabía qué eran, pero o las veías ahí en el gimnasio, eh, en el mostrador o empezabas a notar también todo lo que vendían en tiendas como GNC y de ese estilo. Y pues sin saber empiezas a comprar cosas a veces, ¿no? Eh, no sé, no recuerdo qué tanto habré gastado en aquellos tiempos en ese tipo de cosas. Seguramente no mucho porque en realidad no es que tuviera tanto dinero como estudiante que era, pero pues seguía entrenando, seguía echándole ganas. A lo mejor no sabía muy bien lo que estaba haciendo, pero pues más o menos con esa primera forma de entrenar que ya me habían enseñado, pues me mantuve por varios años. Ya más adelante, cuando empecé a trabajar, pues a lo mejor tenía un poco más de dinero y pues como inexperto que es uno, empezabas a comprarte que el ganador de peso, que el termogénico o quemador, como se le llama también comúnmente, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, sí puedo decir que considero haber tenido un problema con mi autoimagen por bastante buen tiempo. Entonces, pues, a pesar de que hacía lo mejor que podía con lo que sabía y con lo que tenía a la mano, pues no obtenía los mejores resultados, ¿no? Más adelante, y es otra buena historia y otra muy buena experiencia que tuve con otro instructor en un pueblito muy, muy pequeño en Guanajuato, donde tuve la oportunidad de trabajar y vivir y entrenar. Esta persona era el entrenador también del gimnasio del pueblito, pero la particularidad que él tenía era que ya era mayor, digo,
tendría, no sé, a lo mejor sus 45, 50 años, pero estaba en súper buena forma y normalmente acudía a competir como veterano a Mister México y todos esos torneos de competición que habían, ¿no? Entonces fue muy curioso porque empecé a ir al gimnasio. Yo normalmente, si me vieran entrenando, pues me ven con mis audífonos y prácticamente no platico con nadie. A lo mejor un poco de soberbia en aquel entonces. Tampoco era que estuviera muy entusiasmado en acudir a los instructores. La verdad es que probablemente puedo decir que hasta la fecha nunca he tenido la mejor de las experiencias más que con 2 o 3 instructores en toda mi vida. Entonces, pues no hice tanto acercamiento con él. Yo iba y entrenaba y hacía lo que ya había aprendido y lo que me iba informando. A lo mejor podías empezar a encontrar más cosas en internet, más información. Me compré un par de libros, me metí a algún, era como un blog, si no mal recuerdo, y trataba yo de seguir aprendiendo y entendiendo cómo funcionaba todo eso, ¿no? Puedo decir a lo mejor que de inicio, pues uno piensa que todo es el entrenamiento y el gimnasio y las pesas, pero pues conforme te empiezas a meter un poco a ese tipo de conocimiento y platicando con gente y cuando empiezas a aprender un poco más te das cuenta que también es importante el cardio, por ejemplo, la dieta, el descanso, muchos temas que quisiera más adelante seguir sacando en distintos episodios que voy a empezar a generar. Eh, Realmente puedo decir que este ha sido como mi camino y por eso lo platico en este episodio que quise tomarme el tiempo de grabar para explicar un poco mejor eh, cómo ha sido mi camino, mi experiencia eh, con estos temas. Más adelante, cuando ya tuve un poco más de dinero y pude ahorrar, eh, compré una certificación de un bastante reconocido organismo de fitness en Estados Unidos. Leí todos los libros, tomé todos los quizzes, hice mi certificación y en realidad nunca tuve como la inquietud de ser instructor en México, principalmente porque no es algo tal vez que sea conocido por generarte una ganancia o una solvencia económica, tal vez como en otros países. Entonces, siempre lo hice más como por mí mismo, como por seguir aprendiendo, como por seguir conociendo más sobre esos ambientes, esos temas. Y pues seguía entrenando. Este instructor que comentaba que, que, que competía y demás, la realidad es que él hacía milagros con lo que ganaba y con lo que tenía también a la mano. Este, Me puso una dieta que a lo mejor en ese momento no entendí yo tanto hasta meses, a lo mejor después de que empecé a escucharlo y a seguir sus consejos. Bajé muchísimos kilos, bajé como 20 kilos, que según yo tenía de masa muscular, pero pues muchas veces eh, no es tanto que sea la masa muscular, sino que a lo mejor tu alimentación, por mucho que entrenes, no le da a tu organismo las suficientes armas para poder generar ese músculo que muchos a lo mejor quisieran tener, ¿no?
Siempre he sido muy creyente de que más que una báscula, el mejor aliado de una persona que está en estos ambientes es el espejo, la ropa. Cómo se te ve la ropa, cómo te ves en el espejo, cómo empiezas a recibir comentarios de tu familia, de tus amigos, de tu novia, en el mismo gimnasio, ¿no? Llegaba momentos en los que chavitos de 16, 17 años, tal vez como cuando yo iniciaba, se me acercaban y me preguntaban cuánto tiempo llevaba en el gimnasio o qué les recomendaba yo. Y en realidad yo creo que siempre he tenido esa inquietud por ayudar a la gente, por compartir cosas que tal vez a mí me hubiera gustado que en su momento me compartieran. A veces uno no siente no tener el tiempo, o tal vez no tiene la apertura, o tal vez peca de soberbio, etcétera, etcétera. Cada persona es diferente y cada cabeza es un mundo, pero yo creo que muchas veces hay situaciones en las que llegamos a decir o pensar, si yo hubiera sabido esto, o si alguien me hubiera podido ayudar con aquello, y pues por eso cada que se me acercaba alguien, pues sí trataba yo de ayudar, de aportar un poco y listo, ¿no? Eh, ya conforme empecé a aprender sobre nutrición con este instructor, empecé también a tener esas mejores prácticas y empecé a tener la inquietud por investigar un poco más sobre qué pasaba con lo que comías, ¿no? ¿Qué hace tu cuerpo? ¿Qué genera? ¿Por qué funcionan así las cosas? Y de igual forma, ya estaré haciendo episodios sobre eso, pero empecé a investigar un poco más, me empecé a informar, seguí leyendo libros. Siempre había tenido la inquietud de tomar algún curso de nutrición, porque hay quien dice que la nutrición es el 80% de cómo se ve uno y el 20% es la actividad física. Yo difiero un poco tal vez con ese porcentaje y bueno, quiero aclarar que lo que yo digo es mi opinión siempre y trato de ser objetivo con las cosas que comento. Entonces, habrán estudios en los que se demuestre que es el 80-20, como comentaba, lo que genera que te veas de una u otra forma, hablando de alimentación y de actividad física. Pero yo sinceramente pienso que está más tirándole a 60 alimentación, 40 ejercicio, tal vez 70 alimentación, 30 ejercicio, no lo sé. No tengo esos estudios y seguramente de mi parte jamás los haré, pero hablo de mi experiencia, ¿no? Entonces, ya después de un tiempo, decidí meterme a un curso de nutricionista, perdón, se me trabó ahí un poquito la palabra. No es que sea nutriólogo tampoco, y de hecho sí puedo decir que también llegué a tener un par de, entre comillas, malas experiencias con nutriólogos, porque pues al final es complicado que un médico entienda eh, que a lo mejor si haces pesas eres tan pesado que podría parecer que tienes obesidad, pero en realidad el músculo es muy pesado si lo comparamos con la grasa, o que un nutriólogo esté como tan consciente de cuáles son los requerimientos que tiene el organismo cuando estás ejecutando ese tipo de entrenamiento. Y no hablo de un entrenamiento
profesional y exhaustivo, ¿no? O sea, solo hablo de mi experiencia, del entrenamiento que yo he hecho. Sí puedo decir que jamás he sido de esas personas que están 4 horas en un gimnasio. No, realmente yo soy muy, creyente de que en una hora, hora y media, muy bien puedes hacer tu cardio y tu entrenamiento de pesas y listo, ¿no? No tienes por qué estar más allá de ese tiempo en el gimnasio y no porque estés ese tiempo en el gimnasio se va a reflejar. En realidad, como en todo, es la eficiencia, la eficacia con la que haces las cosas y los resultados que vas obteniendo, ¿no? Pero reitero, pues es simple y llanamente mi opinión y mi camino y es lo que quiero hacer en este podcast, compartirlo. A lo mejor tendré de repente ciertas historias, cosas chuscas, cosas tristes, cosas trágicas que he podido vivir en este camino, como comento, pero pues poco a poco las iremos tratando. Quiero empezar con cosas muy básicas, quiero que este sea un lugar en donde la gente pueda llegar y decir, bueno, aquí puedo aprender un poco qué es el ejercicio, qué es la salud, en qué forma afecta la nutrición o mi régimen alimenticio a cómo me veo, a cómo ayuda o no ayuda con el entrenamiento que también estoy haciendo. Al final, mucha gente a lo mejor se enfoca en una de las dos cosas y dice, me mato de hambre, no hago ejercicio, pero así voy a bajar de peso. O hago todo el ejercicio del mundo y como si no hubiera mañana y de todos modos me voy a poner muy bien porque estoy entrenando 5 horas al día en el gimnasio, no funciona así. Entonces ya iré yo haciendo ciertas recomendaciones sobre lo que me ha funcionado, lo que no me ha funcionado. Siéntanse libres también de escribirme al correo jorge.defeatcrew@gmail.com. No olviden darle like, suscribirse, calificar, compartir con sus vecinos, con su familia, con sus amigos, con sus enemigos, si quieren incluso. La intención es que esto vaya creciendo. Hay varios proyectos interesantes que tengo en mente y que seguramente si siguen esta plataforma o esta información, eh, se los iré comentando también de forma breve, porque al final aquí vamos a hablar de, este, de este camino, ¿no? Entonces, quería hacer esta breve introducción adicional a la bienvenida que ya hice, más o menos como para aclarar quién soy, cómo ha sido más o menos mi camino con estos temas, mi experiencia. Sí, tengo algo de información que he podido obtener, pero igual, yo creo que lo más importante siempre es la experiencia y lo que uno ha vivido y lo que le ha funcionado a uno y lo que no le ha funcionado. Pero ya seguiremos tocando ciertos temas. Si tienen algún tema en particular que quisieran que trate, mándenme un correo. Ya iré abriendo otras redes para que podamos estar en contacto, en comunicación y pues estoy abierto a preguntas, a temas. Si hay algún tema en el que a lo mejor no sea tan eh, experimentado, lo puedo también investigar un poco. No sé, hay muchas cosas que tengo en mente y que quisiera ir aterrizando. Más adelante tal vez un Patreon, otras redes, otros proyectos, etcétera. Pero bueno, no quiero hacer esto más largo. Un saludo a toda la gente con la que
platico en las distintas redes, en Discord, y pues aquí estaremos platicando de estos temas. Recuerden, esto es The Fit Crew, soy Jorge, esperando que este sea un buen camino hacia la salud y una buena experiencia para todos nosotros. Gracias.